8:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a la flamante presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller. Lo hemos invitado para abordar algunos temas vinculados con lo que debiera ser la principal preocupación del país: el mejoramiento de la producción, la productividad, el comercio, dar certidumbre al ambiente laboral que permita avanzar en esos grandes desafíos y derroteros que tiene una sociedad en desarrollo. Lastimosamente estamos cruzados por coyunturas que no son tan halagadoras y que generan de alguna manera incertidumbre. El 1 de mayo próximo es un día importante, el Día Universal del Trabajador, pero aquí convergen algunas acciones que, no ahora, durante los últimos años, vimos lo que ocurriera en octubre del 2019, que ojalá nunca se repitiera, hechos que desestabilizan a una sociedad. Afectaron fundamentalmente al sector productivo. Igual junio 2022, más de $1.000 millones en pérdidas. Los productores, los comerciantes no quisieran que se repita eso. Pero esa es la realidad que estamos viviendo cuando se anuncian movilizaciones. ¿Cómo está mirando este ambiente, Mónica Heller, en el que estamos viviendo? Muy buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Con muchísima preocupación. La situación del país es una situación difícil, con unos niveles de violencia inéditos, con incertidumbre política, con un ambiente que no es el que quisiéramos. Así es que estamos preocupados, desde el sector privado estamos preocupados. ¿Qué le puedo decir? Preocupados y atemorizados. ¿Y cómo desactivar eso? Primero creo que hay que tener una conversación de país donde entendamos lo que es importante. Hay que deponer los intereses pequeños y las banderas para sentarnos a la mesa y entender, primero y sobre todo, que los ecuatorianos queremos otra cosa. Primero queremos vivir con paz. Estamos atemorizados. El nivel de crimen y violencia es inaceptable y los ecuatorianos no queremos vivir así. Es importante que todos los actores, todos los miembros del Estado, todos los miembros del sector privado, la academia, nos sentemos en una mesa y busquemos una estrategia conjunta, unificada y con un solo interés en mente, que es la de buscar seguridad. Es importante que nos sentemos y encontremos una forma de trabajo consensuada que finalmente nos lleve a ese objetivo. Es importante mandar un mensaje de estabilidad. Si queremos tener un país productivo, un país que atraiga inversión, un país que genere trabajo y que genere impuestos, necesitamos estabilidad política y necesitamos estabilidad jurídica. El mensaje es muy malo. No podemos estar discutiendo juicios políticos y cambios de gobierno y problemas todo el día, porque eso no es conducente ni a la productividad, ni al estado anímico que lleva la inversión, ni a un mensaje al exterior que sea positivo y atractivo. No es conducente al turismo, no es conducente prácticamente a nada. A lo único a lo que obedece es a pequeños intereses y a un intercambio de fuerzas y una pelea interna que finalmente es nociva para el país y para sus ciudadanos. Doña Mónica Heller, ¿y qué están pensando los comerciantes, los afiliados a la Cámara de Comercio de Quito, respecto precisamente de estas inquietudes y preocupaciones? Hemos hecho una encuesta esta semana y quiero decirle que los resultados son preocupantes. 90% de nuestros agremiados reporta considerarse vulnerable a la inseguridad. 40% reporta ya haber sido víctima de algún episodio de violencia o crimen, y el 20%, que esta es una cifra alarmante, terriblemente alarmante, reporta ya haber sido extorsionado. Es tremendo. Es un escenario terrible, preocupante, triste, que además apenas empieza. Si no tomamos correctivos para controlar y contener la inseguridad, esto será apenas el principio. Consecuentemente, ¿qué políticas se puede adoptar para generar certidumbre y superar esta incertidumbre? Mire, lo primero es lo que le decía hace un minuto. Tenemos un Estado atomizado, con diferentes
entidades tratando de enfrentar el tema de inseguridad y no hemos logrado un Estado cohesionado con un solo discurso y con una sola política. Ese es el tema principal. Segundo, necesitamos ser coherentes con el problema. Necesitamos apoyar radicalmente a la policía. Hay que darle todos los instrumentos para que pueda combatir el crimen. No puede ser que no tengan las herramientas necesarias. Necesitamos un sistema jurídico comprometido y creo que la coyuntura es buena porque tenemos una nueva administración. Necesitamos una conversación entre los actores. ¿Qué requiere el sector judicial de la policía para que puedan retener y mantener presos a los criminales? ¿Qué necesita la fiscalía? ¿Cómo van a actuar en conjunto todos estos grupos diferentes de la legalidad para lograr el mismo objetivo? Es decir, creo que necesitamos orden, liderazgo, respaldo, instrumentos, financiamiento, una buena política. Necesitamos muchas cosas. Creo que estamos dispersos como país, mientras el crimen organizado es absolutamente organizado. En ese sentido, cuando usted habla de esta problemática, doña Mónica Heller, ¿cómo ve a la justicia? ¿Está respondiendo a las demandas de angustia de los ciudadanos frente a la violencia e inseguridad? Mira, yo realmente creo que es muy difícil juzgarle a cada uno independientemente. Mire, yo soy defensora de la policía. Creo que la policía es el primer frente. Son los que están en primera línea, son los que reciben los embates, son los que se enfrentan, son los que arriesgan la vida. No hay sino que agradecerles. Eso no quiere decir que todos son perfectos y que todos son impecables. Por supuesto que no. Pero la institución ha sido estupenda en esta situación y creo que el país le debe absoluto respaldo a la Policía Nacional. ¿Y cómo lograr un país cohesionado? Uno diría, puede haber división y una democracia se nutre de las diferencias que son saludables. Sin embargo, ¿cómo no puede haber unidad, cohesión frente a problemas mayores que afecta a todos los sectores, como la violencia e inseguridad? Hoy no hay espacio para diferencia de opiniones. Hoy no. En otros momentos tal vez. Pero hoy el principal problema que tiene el Ecuador es que nos está ganando la inseguridad. Ante esa preocupación de los ciudadanos, ante ese clamor y ante el terror que estamos viviendo, no caben las discrepancias, no caben las diferencias de opinión y no caben los reclamos internos. Necesitamos cohesión, necesitamos un frente unido y necesitamos un liderazgo claro. El país pide que esto se contenga. Nada más. Y desde la Cámara de Comercio de Quito se podrá tender puentes que permitan aglutinar, contribuir a esta cohesión frente a estos males mayores como la violencia e inseguridad. Mire, la Cámara de Comercio de Quito está comprometida y está aceptando este nuevo reto con preocupación, pero también con optimismo. Tenemos dos frentes. Nuestro frente interno, que es responderle a nuestros agremiados, ayudando a viabilizar todas las herramientas, tanto para prevenir como para reaccionar ante la situación que estamos viviendo. Y ante la sociedad, por supuesto, nuestra responsabilidad de ser parte de la conversación país, de ayudar a tender puentes, de prestar los espacios, de actuar como mediadores, como veedores o como lo que tengamos que actuar, en fin, de llegar a un mejor fin común para los quiteños y los ecuatorianos. Se va a preocupar de este tema para que puedan converger diferentes sectores económicos, políticos, sociales, autoridades, que permitan hacer lo que usted dice, este gran frente? Claro que sí. Creo que todos los ciudadanos, desde nuestros espacios, tenemos responsabilidad en el momento. El sector privado tiene una responsabilidad, la academia tiene una responsabilidad, el Estado tiene una responsabilidad. Creo que todos en este momento tenemos que asumir lo que nos corresponde y, como le dije en un inicio, sentarnos a la mesa y ver cómo aporta cada uno para viabilizar una estrategia y un norte de país. ¿Va a convocar a los diferentes sectores para que puede ser parte del escenario la Cámara de Comercio de Quito? Por supuesto, y aprovecho la oportunidad. Creo que es fundamental pedirle al Estado que entendamos el clamor ciudadano,
estamos aterrados, estamos preocupados. Desde el comercio estamos ya reportando un 30% en la baja de ventas en el mes de abril. Entonces ya no solo estamos preocupados por la seguridad personal y la de nuestras familias, sino también por la de nuestros negocios. Tenemos agremiados que están cerrando sus puertas porque tienen miedo a las vacunas, porque tienen miedo a los asaltos. En ese momento empezaremos a tener repercusión en el empleo y en la contribución impositiva. Es decir, este es un escenario supremamente complejo que va muchísimo más allá de lo que estamos viendo en este momento. Si no contenemos, si no actuamos rápidamente, si no comprendemos las dimensiones, acabaremos con un escenario como el que fue en su momento el de Colombia o el que fue en su momento de México. Y entonces la conversación tendrá absolutamente otras dimensiones. Hacer frente a las extorsiones, que es lo que quizás preocupa a quienes tienen un pequeño, un mediano negocio que les ha afectado en estas condiciones. Mire, nosotros somos el canal, los expertos son los expertos. La Policía Nacional, que está haciendo un gran trabajo de dar charlas y conferencias preventivas y reactivas. Nosotros hemos viabilizado muchísimas de esas conferencias para nuestros agremiados, pero en general creo que la academia tiene que aportar su espacio en ese sentido también. La gente necesita estar mejor informada de qué hacer, de cómo prevenir y de cómo reaccionar, a quién reportar, cómo actuar ante los diversos escenarios, ante las vacunas, ante los asaltos, ante los robos. Es decir, creo que es importante educarnos mejor porque los ecuatorianos no estábamos listos para esto. No lo habíamos vivido nunca y afortunadamente no conocíamos esto. Nos han cambiado las condiciones en los últimos días. Hemos tenido que aprender rápidamente a vivir en un país con violencia, con amenazas, con bombas, que es una realidad que nos apena, que nos preocupa, que nos duele y realmente para la cual no estamos preparados. Incluso convocar a la academia como parte importante en el análisis de los problemas a fin de que se compenetren en la problemática del país y no se aíslen en los campus universitarios. Y digo esto porque incluso la semana anterior un reconocido médico decía, se está hasta mal interpretando los términos. Aquí la vacuna, que es un hecho positivo que salva vidas, que protege a niños, adultos mayores, en general a la gente, se usa hoy como este término de la vacuna, cuando lo que realmente es una extorsión, que es lo que están haciendo estos grupos delincuenciales a quienes tienen un negocio, a quienes generan trabajo, doña Mónica. Mire, es uno de los escenarios que estamos viviendo, es uno de tantos escenarios que estamos viviendo. Estamos viendo asaltos con muchísima más frecuencia, robos con muchísima más frecuencia, bombas, amenazas de bomba, cosas que el Ecuador no conocía. Como le dije hace un momento, el cambio en el escenario es tremendo, es tremendo. Usted ha reiterado esta mañana en la revista de Opinión Democracia, necesitamos un Estado cohesionado, Estado que somos todos los actores de una sociedad. Yo quisiera conectar con lo que hace poco el Comité Empresarial Ecuatoriano, también desde el sector privado, invocaba a la clase política a trascender diferencias y empezar a trabajar urgentemente en consensos. Y ahí vuelvo al tema inicial y que usted ha planteado este hecho de la violencia e inseguridad. ¿Quiénes pudieran oponerse a un consenso, a esta unidad, a este Estado cohesionado para luchar contra la violencia y la inseguridad? Creo que el problema no es que la gente o los grupos se oponen. Creo que el problema es que las agendas no están ahí. Creo que la conversación país está en temas que no deberían ocupar la lista de prioridades. No puede ser que ante una situación tan grave como la que estemos viviendo, toda la discusión sea de quién se queda con el poder. La discusión en este momento no puede ser esa. La discusión tiene que ser cómo le ayudamos a los ecuatorianos a contener y controlar el crimen y la inseguridad. Y mientras tanto tenemos unas discusiones que no corresponden y que sí es cierto, son herramientas que existen en la ley ecuatoriana, pero no responden a nada proactivo y a nada productivo. Y es una verdadera lástima que eso sea lo que ocupe la mente de nuestros gobernantes. Y cuando usted dice, doña Mónica Heller, una disputa de quién se queda en el poder, esto es dar las espaldas a los ecuatorianos, porque daría la impresión que hay dos agendas: la agenda política que busca el poder
por legítimo que sea y por la vía legal y constitucional de las urnas, no buscando el resquebrajamiento del país. Y la otra agenda de los ciudadanos que están angustiados por la violencia, inseguridad, desarrollo, certidumbre que genere desarrollo. Mire, yo creo que tenemos que respetar la democracia. Ecuador es un país que se pronunció en las urnas, escogió un presidente, y creo que hay que respetar la institucionalidad y la democracia. Con eso no le quiero decir que no hay lugar o espacio para el reclamo o para el pedido o para la reconsideración de ciertas decisiones. Por supuesto que hay. Pero creo que hablar de un juicio político en este momento es lo menos productivo. Nos lleva nada más al caos, nos lleva a la inseguridad jurídica, manda un mensaje al extranjero que preocupa. Mire, estamos viendo tremendas cantidades de cancelaciones de las visitas de los turistas programadas para el verano, porque la gente no quiere venir al Ecuador, tienen miedo porque el mensaje que estamos proyectando hacia afuera es un mensaje de incertidumbre, de inseguridad política, de inseguridad física. Entonces, el resultado es que habrá menos turistas, menos inversión extranjera, menos voluntad de inversión local. Por donde usted le vea, el resultado es muy malo. Reclamo a los políticos, reclamos a la Asamblea por este juicio político, que está bien, pero también reclamos al Ejecutivo. Usted hablaba de cambios, de rectificaciones. El Ejecutivo también tiene que liderar procesos, como en el tema de seguridad y violencia que vivimos en el Ecuador. Un reclamo, por cierto, enmarcado en la ley, en la Constitución, en el respeto a los bienes públicos y privados, pero también rectificaciones. Y el gobierno tiene que hacer rectificaciones y no seguir en las condiciones frente a las demandas ciudadanas. Yo creo que hay temas que necesitan ser reconsiderados. Sin duda alguna, el país necesita que el dinero permee. La gente reclama mejor salud, mejor educación, y tienen razón, ese es un derecho que la gente tiene que reclamar y tienen razón. Creo que podemos hacerlo mejor. Y no de hoy, de siempre. Creo que hay una deuda histórica en el país con los ecuatorianos. Creo que hay temas coyunturales como la reforma tributaria que no necesariamente fueron lo que deberían ser, y creo que el efecto no es positivo para el país, y creo que hay un espacio para rectificar ahí. Y por supuesto siempre hay espacio para corrección y siempre hay el derecho al reclamo. Es parte de la democracia y está muy bien. Y desde el gobierno tendrá que haber apertura para una conversación, porque es el deber ser de las cosas y porque así funciona la democracia. Reclamo, espacio al que tienen derecho todos los sectores, pero no desbaratamiento institucional, no desbaratamiento del país, no atizar el fuego. Ni marchas, ni violencia, ni detenimiento de la actividad económica, nada de eso es legítimo. El reclamo democrático, sí. La conversación, sí. El consenso, sí. La destrucción, no. Estamos ante una nueva amenaza de marchas. Es nefasto para el Ecuador porque se detiene la productividad. Cada vez que hay marchas, se detiene la productividad, hay un retroceso inmenso, pero además nuevamente manda un mal mensaje de inestabilidad y finalmente no es conducente a nada. ¿Y por qué no convocar a los dirigentes de los trabajadores para que también se unan en una cruzada de buscar la cohesión del país para enfrentar juntos, al unísono, a la violencia e inseguridad, y que no cada sector marche por separado? Es lo ideal, es lo ideal. ¿Usted convocaría a los ojalá dirigentes? Se logre. Hay conversaciones en camino. El comité empresarial ha liderado algún foro ya, y yo realmente tengo esperanza de que se logren los resultados que buscamos. Es mejor tener una dura conversación que un duro enfrentamiento. Y en esos diálogos se podrá llegar a acuerdos, porque el diálogo es importante, pero hay que llegar a acuerdos. ¿Qué es lo que demanda el país? Este es un momento de ceder, porque el momento es tan difícil, es tan complicado y hay tanto en juego. Nos estamos jugando la vida, la seguridad, la estabilidad, el futuro. Sería absurdo que no lleguemos a consensos. Ahora hay sectores que demandan trabajo. ¿Cómo se puede generar trabajo, fuentes de empleo,
si es que aquí no hay seguridad, certeza, seguridad jurídica, si no hay una reforma laboral, cualquiera que ésta sea, pero que de alguna manera permita, genere confianza y permita la generación de nuevas fuentes de empleo. Sin duda. Necesitamos pensar en términos diferentes en el Ecuador. Necesitamos querer ser un país productivo, un país que genere riqueza y que distribuya riqueza. Debemos alejarnos del concepto de repartir pobreza, porque cuando no hay nada que repartir, nadie recibe nada. Cuando generamos riqueza, cuando la mente de un país está en que haya más para todos, el nivel de vida es mejor, las condiciones son mejores, la educación es mejor, la proyección al futuro es mejor y lo que le dejamos a la siguiente generación es más y mejor. Claro, lo que usted dice, doña Mónica Geller, igualdad en el crecimiento, buscar, propender, sin denostar a quienes generan fuentes de empleo, pero no igualdad en la pobreza, como en América Latina se ha visto regímenes que buscan la igualdad, pero no en la pobreza como se evidencia en países como Venezuela. Mire, hay países que han sido ejemplo en el mundo. Los cambios que hemos visto en Singapur, por ejemplo, es admirable. Y eso obedece a una mentalidad, a un querer hacer y a un decidir para que se logre lo que se quiere hacer. Mientras estemos estancados en una conversación que es obsoleta, como la presunta precarización de los derechos laborales, que no es lo que está en la mesa de discusión, porque lo que estamos discutiendo es una flexibilización del marco laboral para poder generar más trabajo, no para afectar a aquellos que ya tienen trabajo. Esa es una forma de desvirtuar una conversación que debería ser proactiva y positiva, y se convierte en una discusión polémica que no lleva a mejorar las condiciones y que no obedece ni a la realidad ni a lo que se debería estar planteando. Esa es una conversación que en esos términos corresponde al pasado, y yo creo que necesitamos hoy hablar de lo que es bueno para el futuro, lo que está haciendo el mundo entero, que es flexibilizar los contratos laborales, no de aquellos que tienen empleo pleno, sino para aquellos que no tienen empleo, porque es mejor tener algo de empleo que cero empleo. Es mejor tener algo de ingreso que cero ingreso. Pero quizás esto pasa por hacer entender a los sectores, a los dirigentes, cuando usted menciona precarización, implicaría reducir los beneficios que son intangibles, que no se puede tocar, sino pensar de aquí en adelante que permita abrir, parece cerca de 6 millones de ecuatorianos que no tienen pleno empleo. Así es. Apenas 3 de 10 ecuatorianos tienen empleo pleno. ¿Qué hacer entonces para trabajar en ese sentido? Convencer para hacer una reforma laboral que beneficie a todos. Necesitamos cambiar la mentalidad, cambiar el discurso y deponer banderas. Este no es el momento para eso. Necesitamos de verdad embestirnos de una voluntad de negociación, sentarnos a la mesa, como le he dicho en otros temas. Necesitamos sentarnos a la mesa. La calle, la violencia, los gritos y las amenazas no son la forma de consensuar. Necesitamos sentarnos a la mesa y reconciliar diferencias, acercarnos. Probablemente, como le dije, también habrá que encontrar el punto medio donde los unos cederán y los otros cederán, pero esa es la forma de hacer país. Los gritos, la paralización, el daño físico, el terror, eso no es proactivo y no conduce a mejorar las condiciones del país. Volviendo al tema inicial, doña Mónica Geller, este Ecuador que necesita cohesión, que necesita unidad, se vería bien ver a empleadores, a trabajadores marchando, sí, una marcha pacífica en reivindicación de la paz, la estabilidad, el desarrollo, el combate a la violencia, a la delincuencia, a la inseguridad. ¿Por qué no hacerlo eso y no marchar cada cual por su lado? Usted decía, el comité empresarial, hay reuniones, pero ¿por qué no comprometer a esos dirigentes para que se preocupen de las angustias de los ecuatorianos por la inseguridad?
Creo que están preocupados. Creo que todos estamos preocupados. Creo que donde Ahora hay que hemos demostrar eso con la unidad, con la cohesión. Es en encontrar los caminos y las herramientas. Porque no dudo que todos los actores del Ecuador estamos preocupados, porque hoy, si no estamos preocupados, es que no sabemos lo que está pasando. Tenemos que estar preocupados. Tenemos que estar aterrados en realidad. ¿Y va a convocar a propósito de este 1 de mayo? ¿Van a hacer ustedes algo desde la Cámara de Comercio de Quito? ¿Van a seguir reuniéndose? ¿Cuándo va a auspiciarse unas reformas laborales que permitan, a veces para el sector de los trabajadores es mala palabra flexibilización, sino cambios adecuados a una realidad que vive el Ecuador? La Cámara de Comercio viene varios años planteando algunas alternativas. Inclusive se hizo un ejercicio valiosísimo que se llama Consenso por el Trabajo, que recogió las posiciones de todos los actores. Se han hecho propuestas. Desafortunadamente, los momentos de país no han sido conducentes a ese diálogo proactivo, pero yo tengo fe, porque así como tengo miedo, también tengo fe y tengo optimismo de que vamos a poder llegar a una buena conversación. Hemos aprendido muchas lecciones en los últimos años. Usted, como presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, va a convocar a los dirigentes de los diferentes sectores para que escuchen a los comerciantes del caso de la Cámara de Comercio de Quito, para que se preocupen, tomen conciencia del momento y se aporte, en una especie de lluvia de ideas, se aporte para lograr la paz. La Cámara de Comercio de Quito siempre es un espacio para conversación y concertación. Hemos puesto nuestras instalaciones, nuestro contingente y nuestra voluntad a disposición de todos los organismos para que se dé una conversación país. Y lo ratifico en esta entrevista. Queremos que haya paz en el Ecuador. Todos queremos que haya paz en el Ecuador. Y si desde la Cámara de Comercio de Quito podemos aportar en ese diálogo, no hay duda de que así lo haremos. Y un tema final que quiero plantearle a doña Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, y siendo Cámara de Comercio de la capital, ¿cómo ven a Quito estos grandes desafíos que hay en donde habrá que preocuparse? Más allá de esa visión nacional de la paz, de la unidad, también Quito tiene sus problemas. ¿Cómo piensa afrontar esto? Vemos con optimismo, tenemos unas nuevas autoridades que entrarán en funciones pronto. Yo tengo mucha fe de que habrá cambios importantes en la ciudad. Es una ciudad que tiene, como usted bien ha mencionado, problemas muy grandes: tráfico, transporte, que esperemos que el metro subsane o por lo menos sea parte de una solución. Tenemos problemas de abandono, de recolección de basura, de suciedad, de inseguridad, pero de verdad yo tengo muchísima fe de que este cambio de administración traerá nuevos vientos, nuevos proyectos, nuevos programas, y seremos contribuyentes de cualquier proyecto en beneficio de la ciudad desde el sector privado. ¿Van a convocar al nuevo alcalde de Quito, como han hecho otros sectores, gremios, arquitectos, ingenieros, para contribuir con sus propuestas y encontrar salidas a los problemas que hay en la capital? Nosotros siempre hablaremos con todos los líderes de todos los espacios en el Ecuador, y por supuesto ya hemos conversado con el alcalde electo, y nuestra obligación es apoyarle en todo lo que sea en beneficio de la ciudad, y así lo haremos siempre. La Cámara de Comercio de Quito apoyará siempre a todos los líderes que trabajen en beneficio de la ciudad. Estamos en vísperas de la celebración del Día Universal del Trabajador, 1 de mayo. ¿Qué mensaje le daría la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, para que sea una reivindicación pacífica, una reivindicación social, la presentación de alternativas y opciones, y que no solo sea la queja permanente? Yo creo que hay mucha verdad en algunos de los reclamos de los ecuatorianos. No podemos desconocer que hay una deuda histórica. El Ecuador tiene niveles de pobreza inaceptables, tiene fallas enormes en la educación y en la salud, y eso es cierto. Y no podemos desconocer y pretender que no hay una deuda profunda ahí. Pero la forma del reclamo no puede ser la violencia, porque la violencia solo conduce a violencia. La extorsión no es una herramienta válida y legítima. Y yo entiendo que muchísimas veces ha sido la única, porque no ha habido espacios de conversación y no ha habido consensos. Yo les pido a todos los participantes,
a los unos y a los otros, que nos sentemos a consensuar, que encontremos políticas de Estado que le ayuden al país, que sean conducentes a mejor calidad de vida, a paz, a tranquilidad y a productividad. Bien, le tomamos la palabra a fin de que esa mano extendida vaya a todos los sectores, que sean iniciativas proactivas, propositivas, que busquen lo que se ha dicho esta mañana como denominador común: la paz, la tranquilidad, el trabajo, la estabilidad, un Estado cohesionado y unido frente a grandes males como la violencia e inseguridad. A la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión y Democracia. Siempre es un honor. Mil gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el Show de la Papaya, y les agradecemos a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Muy buen día, feliz miércoles a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. La mejor inversión para tus utilidades.